Muchas gracias por continuar con nosotros. Les damos la bienvenida ahora a la mesa redonda intitulada La gestión y conservación de los objetos digitales. Y ahora tengo el honor de presentar a la doctora María Guadalupe Vega Díaz, quien será la moderadora de esta mesa. Antes déjenme contarles un poquito acerca de la trayectoria de la doctora Vega. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC para el periodo 2022-2024, coordinadora de organización de la información de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México, doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, licenciada y maestra en bibliotecología por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene el nombramiento de personal académico de tiempo completo en el Colegio de México, docente por asignatura y tutora de la licenciatura y el posgrado en bibliotecología y estudios de la información de la UNAM. Ha escrito diferentes artículos relacionados con la alfabetización informativa, los metadatos y sobre la gestión de datos de investigación. Bienvenida, doctora Vega. Adelante. Muchísimas gracias, querida África, por esta bonita presentación. Quiero decirles que cuando me hablaron del tema, me quedé muy impresionada porque justamente, y como ya lo estamos viendo en todo este evento que tienen a bien a realizar, el tema de la preservación de los objetos digitales, de su organización y sobre todo y principalmente la recuperación en el corto, mediano y largo plazo por parte de los usuarios, es algo que lo tenemos que atender ya. Estamos en una situación donde definitivamente estamos inclusive pensando que ya se ha perdido información digital muy valiosa y que esto nos debe de poner a nosotros, los bibliotecarios, los que organizamos, los que desarrollan sistemas, muy a la vanguardia y rápidamente tener acción. Es por ello que me da muchísimo gusto que me hayan invitado a esta mesa donde pues voy a tener que presentar a unas grandes personalidades, personas como Alicia Barnard, que ha trabajado en todo el proyecto Interpares, que sabemos que tiene una nota muy importante de preservación. También al doctor Juan Bouchaz Márquez, que fue mi profesor, espero que se acuerde, yo ya he sacado buenas notas, doctor. Y también pues con nosotros Miguel Ángel Gasca, que nos habla del desarrollo informático y de sistemas de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias a todos y me voy a permitir decirles que los objetivos de esta mesa son, primero que nada, que reflexionemos sobre los estándares y lineamientos existentes para la preservación digital y la recuperación de la información, intercambiar experiencias y prácticas y también mostrar el impacto que estas actividades tienen para la organización, pero también para el desarrollo y la actualización profesional de los bibliotecarios y todas las personas, porque sabemos que ahora es multidisciplinar el trabajo en las bibliotecas, más ahora que nunca, que necesitamos del trabajo muy integrado entre los diferentes actores. Agradezco al Poder Judicial de la Federación esta oportunidad que nos dan a nosotros para poder hacer esta. Quiero presentarles en primer lugar a la doctora Alicia Barnard Azmos-Rutia. Ella va a tener una ponencia donde nos va a hablar de la perspectiva sugerida de estándares en los procesos de preservación digital. Quiero leerles brevemente una semblanza de la doctora Alicia Barnard. Ella es consultora independiente. Desde 2006 a la fecha colabora en el proyecto Interpares, dedicada al estudio de la preservación de archivos digitales. Muy importante labor. Ahora en el entorno de la inteligencia artificial. En el Interpares ha realizado y coordinado traducciones de términos y publicaciones del inglés al español sobre archivos digitales y temas vinculados a esto. También ha desarrollado casos de estudio sobre preservación digital, ha brindado consultorías para diseñar políticas de gestión y preservación de archivos analógicos y digitales. Ha coordinado e impartido cursos y diplomados en México y en el extranjero. Durante 2009 a 2013 fue miembro del Grupo de Reflexión Iberoamericano sobre Valoración Documental FIED, donde coordinó el Grupo de Valoración de Documentos Digitales de Archivos.
De 1990 a 2008 fue directora del Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud y a partir de 2003 también es funcionaria de acceso a la información. Ella cuenta con múltiples trabajos en archivística que ha presentado en diferentes eventos académicos. También tiene múltiples publicaciones en revistas, libros nacionales y del extranjero. Es miembro del Consejo Editorial de Encyclopedia of Archival Writers de 1515 a 2015 y en las de Archivo General de la Nación. Ella pertenece al Consejo Editorial de la revista Tabula, revista de archivos de Castilla y León y de métodos de información en España. Ella participa como parte del Consejo de Evaluación del Archivo General de la Nación y es invitada especial en Consejo Nacional de Archivos de 1991 a 2013. Recibió, y muy justificadamente Alicia, con toda esta trayectoria, la mención al mérito archivístico que otorga el Archivo General de la Nación. Estimada, pues Alicia, creemos que toda esta experiencia y conocimiento y sobre todo inquietud nos va a dejar una gran aportación. Te cedo la palabra para que nos compartas tu presentación. Lupita, muchas gracias, qué gusto verte por la presentación. Muchas gracias también a todos los organizadores del 7º Seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Saludo a Miguel Ángel, saludo a Juan, y muchas gracias a Marisabel González Peña, que me tuvo al tanto mañana, tarde y noche para organizarnos bien. Gracias a todos. Siempre da un poco de susto que un archivista venga a dar algo o hablar algo con los expertos en la bibliotecología. Intentaré hacer mi mejor presentación. ¿Puedo compartir? Sí. Estándares en los procesos de preservación digital. Aquí ya tenemos dos términos que nos pueden llevar a ciertas confusiones si no las aclaramos, ¿no? Gestión y conservación y gestión y preservación. El proyecto Interpares nos dice que la preservación digital es un proceso específico para mantener materiales digitales durante y a través de diferentes generaciones tecnológicas en el tiempo, con independencia de la ubicación. Desde el punto de vista archivístico, trabajamos por dos elementos, que se llamaría una especie de cadena de preservación digital, que es a partir de que inicia hasta que concluye o hasta que pasan a un archivo histórico o se van a preservar en el largo plazo. Estas funciones, la gestión y la preservación, están basadas en el ámbito de los archivos en dos disposiciones de ISO. La ISO 15489, la última fue publicada el 16, en donde nos dice, aquí están los procesos, procedimientos conforme que recomendamos, pero hasta la disposición final. ¿Qué quiere decir esto? Que no le compete la preservación en el largo plazo. Luego tenemos la ISO 14721, que nos está presentando el modelo conceptual destinado a la gestión de archivo y a la preservación en el largo plazo de documentos. Estas son las dos herramientas que en el ámbito de archivos tenemos. A mí me parece, y desconozco, si en la parte de gestión ya existe algún formato, algún esquema de parte de la bibliotecía. Pero ¿qué buscamos en los archivos digitales? El documento digital buscamos que sea fiable, auténtico y exacto a través del tiempo, sin importar el espacio donde se ubica, y con una serie de que garanticemos la transparencia, que garanticemos el acceso a la información y que la gente confíe en que les estamos dando la posibilidad de darles información confiable, que está completa, que hay controles de procedimiento, que es auténtica, que está íntegra, que no ha sido manipulada, que tiene los bits originales, que tiene una identidad única, nombres, fechas, y que es exacta, precisa, correcta y veraz. Bien, bajo este esquema hay una serie de situaciones que tenemos que atender en la preservación digital.
Ken Thibodeau, quien fue el primer director de los archivos electrónicos en los archivos nacionales de Estados Unidos, ha escrito que hay retos: el medio físico donde se registra la información, la obsolescencia de formatos, la capacidad tecnológica para recuperar y usar los materiales digitales que se preservan, la codificación de un sistema de datos de origen a otro. ¿Qué más hay? Incertidumbre de la vida media de almacenamiento, indisponibilidad de software y hardware, contenido de diferentes formatos. Nos podemos encontrar un documento de archivo con varios formatos o varios documentos con varios formatos. Agregaciones que pueden contener documentos de archivo de diferentes formatos requieren soluciones técnicas para su integración. Estas son ciertas consideraciones que vivimos en el ámbito digital, donde la fragilidad es clave en el asunto. Hablar de estándares es posiblemente llevarnos 3 días sobre la cantidad de estándares que nacieron a partir de la ISO 15489. Es ahí donde la comunidad internacional se da cuenta de que hay que trabajar en serio el material digital. Debo señalar que al mismo tiempo que se publicaba la primera ISO en el 2002, también se publicaba los primeros criterios de sistema de gestión documental, desarrollado precisamente por el proceso Interpares en colaboración con la Defensa de Estados Unidos. Estos son algún ejemplo de los estándares que se encuentran en la actividad. Sinceramente, no voy a abordar todos ellos, porque además son algunos. Hay una cantidad impresionante y bueno, son referencia muy importante para nuestro trabajo. Me voy a referir a 2, a la famosa OAIS y a los sistemas de transferencia, la certificación. ¿Por qué me voy a referir a OAIS? Porque hasta ahorita no existe otro modelo de preservación en el largo plazo como es OAIS. El modelo de referencia OAIS es un modelo que nos indica los medios para la implementación, dicta requerimientos para un repositorio compatible con OAIS, una organización de personas, es una organización comprometida es personas, tecnologías, equipos, a preservar en el largo plazo. Es un modelo y solo reescribe el entorno de los componentes que deberían de existir para satisfacer colectivamente responsabilidades de preservación. Este sería lo que se necesitaría para la preservación de documentos digitales, y encontramos que necesitamos inicialmente, antes de decir ya estamos en OAIS, la información de procedencia, de contexto, de referencia, la fijación de la información. Los procesos. Hay procesos que van desde el ingreso, es decir, hay una serie de requisitos, todos ellos mediante aplicaciones tecnológicas o de inteligencia artificial, para poder verificar la autenticidad de los documentos y la garantía de que no son afectados por alguna ley de acceso a la información, de información confidencial. Hay una necesidad de cómo se va a administrar, cómo se va a planear y cuál va a ser el acceso. En la actualidad se habla de un solo acceso que debe de ser, el OAIS dice que debe de haber un grupo de usuarios definidos previamente. En la actualidad eso ya no va a ser. De hecho, OAIS no tardan en salir la nueva versión. La están trabajando ya. Otros factores de preservación, migración, acceso, interoperabilidad, acceso usuario, transferencia de archivos, administradores. Imagino que ya para ustedes es conocido el modelo AIS, y ahí está. Necesitamos preparar la información desde antes para ver que la reciba. El que la recibe no la recibe en el repositorio, sino que primero verifica que está auténtica, que no tiene elementos de virus, o que está completa. En fin, antes de eso,
antes de pasar ya a la base de datos donde se van a gestionar, se va a almacenar, se va a hacer una información descriptiva. En el ámbito de los archivos, nosotros ya tenemos una serie de metadatos para los archivos administrativos, pero estos pueden cambiar y el repositorio puede necesitar otro tipo de información relacionada de metadatos relacionadas con la preservación. Hay un almacenamiento, hay una gestión y finalmente el fin que hay que darle es acceso a la sociedad. ¿Cuáles son las tecnologías? Código abierto. Generalmente me lo cuestionan, pero pues no hay manera, ¿no? O sea, yo no me imagino trabajar a largo plazo con otro código, ¿no? Que no sea abierto. Multiplataforma, facilidad para trabajar sobre diferentes sistemas operativos, escalabilidad, contar con la habilidad de reaccionar y adaptarse a altas cargas de trabajo sin perder rendimiento, seguridad, contar con estándares de seguridad, integridad, acceso controlado, trazabilidad, alertas y demás procedimientos para garantizar los documentos de archivo almacenados, mantenimiento a nivel del usuario para cambios de configuración, capacidad de recuperación, estabilidad operativo, modularidad, es decir, hay que hacer módulos de todo lo que se está trabajando, tecnologías abiertas, formatos abiertos. En sí, se trata de un sistema cuyos procesos implican ya desarrollos, aplicaciones tecnológicas y, como decía, de inteligencia artificial para mantener a lo largo de su preservación, sea hoy o 100 años, algo que ya se seleccionó, que vaya al repositorio, a un repositorio catalogado para OAIS. No todo en el ámbito archivístico va ahí, al contrario, nosotros tenemos procesos de valoración que nos dicen esto va porque es histórico, lo otro no va. Bien, sistema de certificación. Bueno, el OAIS siempre tiene que ir acompañado con un sistema de certificación. ¿Y qué mide este sistema de certificación? Gobernanza, estructura organizacional, las políticas que le garantizan que el OAIS está arreglado, está bien establecido, sustentabilidad financiera, los contratos necesarios de licencias y otros compromisos como los servicios de nube, gestión del manejo del objeto, el ingreso, la creación de los paquetes de información o la análisis que me tengo que tener para decir aquí sí entra porque está puro, mi sistema no tiene problemas en términos de virus o de falta de información. Planeación de la preservación, paquete de preservación, gestión. Gestión de la infraestructura, gestión del riesgo de la infraestructura. Todas estas acciones deben de ser consideradas para que se certifique un repositorio OAIS. Actualmente, y nada menos el pasado día de la preservación digital, día mundial de la preservación digital, y yo creo que para facilitar, porque si uno va a los certificados a la certificación mediante una ISO, bueno, puede costar carísimo. Aunque esta sí se puede encontrar en inglés, este sistema, porque viene desarrollado por un consorcio de bibliotecas y archivos y se encuentra muy público esta norma OAIS, ¿sí? Sin embargo, decía yo que a raíz de la preservación, del Día de la Preservación, la coalición de preservación digital, de Digital Preservation Coalition, elaboró una herramienta de evaluación sencilla. También se puede acceder en la Digital Preservation Coalition. Y lo que está viendo, los niveles de madurez. Aquí va a medir los niveles de madurez que va a reconocer un mínimo, un básico, una opción y otro de optimización, a fin de contar con capacidades organizativas, viabilidad organizacional, políticas y estrategias, capacidades tecnológicas, mejora continua. Todas estas capacidades y de servicios, adquisición, transferencia, ingesta, preservación del flujo de bits, preservación de contenidos,
pueden ser evaluados desde este modelo que acaban de publicar por la Digital Preservation Coalition antes de llegar a buscar una certificación ISO. Y puede ser útil en la comunidad tanto de bibliotecarios como de archivistas, puesto que ya nos da una idea de cómo debemos de establecer reglas, requisitos, políticas, procesos. Mi percepción desde el punto de vista archivística es que cuando se dice ya tengo un OAIS, yo no sé si ya está la política, yo no sé si ya está, y lo pregunto y a veces se quedan, muchas veces me parece que la herramienta o las herramientas tecnológicas forman parte de la planeación, pero que antes de empezar hay que escribir cómo queremos, qué queremos y para qué queremos un sistema empresarial. Y lo podemos tener, la legislación que nos compete, nos atribuye, nos los permite. Entonces, todas estas preguntas son importantes antes de hablar de una preservación en el largo plazo, bibliotecas, museos, archivos. Por ahora para mí es todo. Yo les doy las gracias. Y pues podemos seguir con el siguiente expostor. Muchísimas gracias, Alicia. Sí, muchísimas gracias. Nos has compartido una serie de conceptos que efectivamente ahora, y te digo que es una preocupación latente también en bibliotecología, y que justamente vemos que necesitamos como mucho de lo que se ha avanzado ya desde el punto de vista archivístico. Te decía, esta es una visión multi e interdisciplinar que nos permita dar soluciones a cuestiones que, por ejemplo, yo veía que de repente digitalizábamos y decíamos, pues ya está como medio preservado. No, en realidad no era así. Y creo que ustedes están poniendo un punto de vista muy importante. Entonces, por supuesto que vamos a seguir comentando, vamos a esperar también las preguntas de nuestro auditorio, porque nos has puesto muchos elementos bien importantes. Quiero mencionarte dos que me llamaron muchísimo la atención. Uno, la interoperabilidad, que es un problema también muy grande, y el otro que tú hablabas sobre las políticas, tu último punto. Entonces, si quieres, más adelante comentamos, para darle paso a nuestro siguiente ponente, pero muy interesante lo que nos compartes. Pues nuestro siguiente ponente está hasta aquí con nosotros, estimado Miguel Ángel Gasca Gómez. Él es ingeniero químico metalúrgico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, él es el jefe del Departamento de Desarrollo Informático y Sistemas de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Desde 1994 ha participado en diversos trabajos de conformación de bases de datos de fondos reservados, entre ellos fondos conventuales históricos de Lina. Interesantísimo. En 1998 se integró en el proyecto Automatización Integral de la Subdirección de Documentación, donde incursionó en los procesos de digitalización, en especial de los fondos documentales de códices, audio, fotografía histórica, cartografía, entre otros. Colaboró en el desarrollo del proyecto Laboratorio de Investigación Especializada en Protección del Patrimonio Documental y Bibliográfico de INAH, auspiciado por el CONACYT y que actualmente se encuentra en proceso de implementación. Estimado Miguel Ángel, pues estamos muy atentos a lo que nos puedas compartir, sobre todo esta parte que te has especializado, que tiene que ver con estos fondos conventuales históricos y todo esto que tiene que ver con la preservación de este patrimonio intelectual, cultural de nuestro país. Adelante, Miguel, por favor, si gustas tomar la palabra. Muchas gracias, Guadalupe. Antes que nada, agradezco la invitación y me siento honrado acompañar en esta mesa, estar acompañado en esta mesa con el doctor Juan y la doctora Alicia Barnard, que son piezas muy importantes dentro de esta mesa. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia tiene sus orígenes en el año de 1925, cuando un 18 de marzo, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, del México Independiente, funda el Museo Nacional de México, designando una área para, según las palabras de su primer conservador, a las obras maestras de antigüedades e historia natural, manuscrita o impresas, y las que den a conocer nuestro territorio. Durante el Segundo Imperio, cuando Maximiliano de Habsburgo dota al museo de un inmueble propio,
organizándolo en 3 departamentos, uno de ellos para la biblioteca. Fue hasta el 22 de diciembre de 1888, durante el mandato ya de don Porfirio Díaz, cuando la biblioteca es inaugurada por el historiador Francisco del Paso y Troncoso, quien asignó el nombramiento de primer bibliotecario a don José María y Ágreda y Sánchez. En 1939, la biblioteca del museo pasó a ser la biblioteca central del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y para 1964 se trasladó a las instalaciones que actualmente ocupa en el bosque de Chapultepec. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia es poseedora de importantes documentos físicos e históricos. Dentro de sus anaqueles se conservan importantes colecciones conformadas por impresos del siglo XVI al siglo XX y al siglo XX, pertenecientes a ilustres actores en la historia, así como de instituciones civiles y religiosas. Dentro de las joyas que resguarda esta Biblioteca Nacional de Antropología e Historia está el repositorio de documentos pictográficos mesoamericanos y coloniales, que por su invaluable valor histórico han sido durante décadas motivo de preocupación por su conservación para las presentes y futuras generaciones. En el año 1997, bajo la dirección de la doctora Estela María González Cicero, y con el apoyo ya del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología y con la asesoría del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, se plantearon las bases de conservación de los documentos, tomando como principio el uso del proceso de digitalización, y por supuesto los códices serían los primeros en ser intervenidos. El objetivo principal fue poner al alcance de los usuarios los documentos en formato digital y evitar la manipulación directa de los originales, lo que a largo plazo pudiese causarles daño. Esto llevó a tomar decisiones que permitieran obtener objetos digitales de alta calidad con una vida útil de largo plazo. Por sus especiales características de tamaño, soporte y formato, se dificultó la digitalización directa de los documentos. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos son de gran formato, llegando a rebasar hasta los 4 metros, como es el caso de los lienzos. Se utilizaron equipos disponibles en los años 90 y se desarrolló un procedimiento de obtención del objeto digital que consistió en 2 partes. Uno fue, de acuerdo a la tecnología de los años 90 del siglo XX, una fotografía científica análoga en placas de 4 por 5 pulgadas, que dependiendo del documento podría ser hecho en una sola toma o dividido en varios cuadrantes. Después sería la digitalización de la placa fotográfica con un escáner especializado de alta resolución. Para la conservación de las imágenes digitales, se consideró que era una buena opción el almacenamiento en discos compactos. Se contempló el uso del Photo-CD, formato patentado por Kodak, que nos daba la posibilidad de un almacenamiento a largo plazo con resoluciones de hasta 6.000 por 4.000 píxeles. Los resultados de esta implementación tuvieron sus frutos y los objetos digitales cumplieron su cometido, hasta que el Photo-CD y el formato PCD ya no se desarrolló. Fue descontinuado y quedó fuera de las herramientas de programas editores y visores de imágenes, dejando abierta la posibilidad de la pérdida del acervo digital. Esto nos enfrentó como en primera vez a una posible pérdida de nuestro acervo digital trabajado. ¿Qué hacer? ¿Qué nuevo escenario se presentaba ante la constante evolución de los cambios de las tecnologías de la información? Estamos hablando ahorita de principios del siglo XXI, en el año 2002. El primer punto a tratar fueron los riesgos de haber considerado una plataforma de almacenamiento basada en Photo-CD, como ya se mencionó. La posible pérdida de la accesibilidad a los objetos digitales derivado de la obsolescencia del formato PCD, además de la incompatibilidad con visores y editores de imagen. ¿Cómo lo resolvimos?
Desde las primeras señales de incompatibilidad de los objetos en formato PSD, se desarrolló una estrategia de migración que consistió en seleccionar un formato de imagen universal compatible con las herramientas de edición y difusión de objetos digitales. Se optó por migrar al formato TIFF y al almacenar en medios universales de ese tiempo, debido a los recursos que se contaba, se deseó usar el DVD, con la posibilidad en un futuro a mediano y largo plazo de migrar a un sistema de almacenamiento masivo. El acervo digital con los años fue cambiando y fue creciendo, al procesar otras colecciones donde ya se incluían acervos de tipo sonoro. El almacenamiento en discos DVD o similares ya no era sostenible. A esto se agregó que en el INAH no existía una normalización de estos procesos y los criterios utilizados para la digitalización en otros proyectos variaban significativamente. Por esto, en el año 2016, a través de un equipo interdisciplinario y en donde participaron distintas coordinaciones y direcciones de áreas responsables de la difusión y resguardo de acervo, se desarrollaron los lineamientos de operación para la digitalización de los bienes culturales y clasificación de objetos digitales del INAH. Estos lineamientos fueron concebidos para uniformar los procesos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y así utilizar criterios normalizados durante la ejecución de proyectos de este tipo, definiendo sus etapas con la finalidad de garantizar su preservación y recuperación de la información digital. Esta regulación permitiría que la difusión y la accesibilidad a través del contenido digital fuera confiable y veraz, algo que compartimos como preocupación principal con todos nuestros ponentes. De igual manera, se definió la conformación de los metadatos mínimos de carácter institucional que describen al objeto digitalizado. Los formatos utilizados fueron definidos para distintos tipos de documentos como libros, documentos de archivo, fotografía, video, incluyendo el audio y el objeto digital nativo. Dentro de las medidas para la prevención de los acervos digitales plasmadas en estos lineamientos estuvieron el manejo de términos y de conceptos técnicos que permitieron uniformar estos criterios en las áreas involucradas en estas actividades. Por ejemplo, como ya se mencionó, se establecieron los tipos de formato y propiedades de archivos de objetos digitales. En este sentido, se determinaron dos grupos, archivos de conservación y archivos de difusión. En cuanto a los archivos de difusión, estos contarían con la calidad suficiente en cuanto a resolución para la preservación digital del objeto original. Y aquí les muestro unos ejemplos. Para la fotografía digital, digitalizada de 35 milímetros, se optó por una resolución de 2400 dpi. En documentos antiguos, una resolución de 4096 por 6144 píxeles. En audio, formatos web de 24 bits con una frecuencia de 96 kHz. En cuanto a los formatos y propiedades de difusión, estos fueron establecidos para poder socializar de una forma rápida y eficaz el objeto digital. Su propiedad dependería cuál sería la plataforma de despliegue y se consideraron estos tipos como ejemplos que les estoy mostrando. Ahora, los mismos lineamientos nos mostraban cada uno de los pasos que se tenían o nos indican los pasos que se tienen que seguir para poder generar un proceso de digitalización, desde la presentación de los proyectos, la descripción estandarizada de sus recursos y propiamente la digitalización y los formatos que tendrán que utilizar para poder lograr la preservación y la difusión de esos objetos digitales. En este caso, este punto en cuanto a los lineamientos
le estoy mostrando el que está dirigido a la digitalización de fotografías. El almacenamiento dependería de los recursos con los que se contara y se debería elegir uno que tuviera la garantía de una vida útil que fuera a largo plazo. Se consideró como recomendación sistemas de almacenamiento masivo con una interfase que permitiera la recuperación y difusión de la información. Este almacenamiento, como aquí se describe, se recomendó en el caso y dependiendo del tamaño de la colección, de la infraestructura y soporte tecnológico que se tuviera en el área y sus recursos disponibles, tener 2 copias de archivo en caso de no tener sistemas de respaldo automático. Y de igual manera monitorear el estado del mismo a fin de que les diera mantenimiento y actualización. Como ya se ha comentado, entre los principales objetivos de la biblioteca destacan conservar y promover y difundir sus acervos, y ante las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías de la información, se mantuvo el desarrollo de los procesos de digitalización de sus fondos, aún con recursos limitados, logrando resultados significativos durante ya más de 2 décadas. Así, en el año 2021, y ante la diversidad del tipo de documentos y el volumen de resguardo, nos vimos obligados a buscar alternativas tecnológicas para incrementar la cantidad de materiales procesados, manteniendo siempre las directivas de calidad que norman al instituto, apostando a que los procesos de digitalización permitirían a la comunidad académica y nacional e internacional el estudio y publicación de monografías y artículos del acervo resguardado en esta institución. Por este motivo y ante la expectativa de la publicación de la convocatoria de CONACYT relacionada con el fortalecimiento y mantenimiento de las infraestructuras de investigación de uso común en 2021, se propuso la implementación de un laboratorio especializado con el cual impulsar el acceso a la memoria bibliográfica y documental de México a través de un repositorio digital normalizado y de acceso abierto para consultar tanto para la investigación científica como para el esparcimiento. Con ello ser claro ejemplo para impulsar y vincular la generación de contenidos digitales de los fondos en resguardo de instituciones públicas y privadas de nuestro país. Para garantizar el éxito, se aplicaron la normatividad vigente y con ello se logró crear una infraestructura para la digitalización y almacenamiento de objetos digitales, con el propósito de proteger y conservar los documentos y así socializar el patrimonio documental y bibliográfico del instituto. Toda esta infraestructura que se logra incorporar nos fue el resultado de todas estas preocupaciones que hemos tenido durante toda nuestra experiencia para mantener el objeto digital vigente. De todo esto, el resultado fue el Laboratorio de Investigación Especializada en Protección del Patrimonio Documental Bibliográfico del INAH. Con este proyecto se adquirieron equipos con tecnología de punta para el procesamiento de bienes patrimoniales con las características necesarias para su óptimo procesamiento. Se incluyeron escáneres orbitales especializados para libros antiguos y documentos de gran formato, equipo para digitalización de acervos fotográficos en positivo y negativo, impresos o en película, cámaras digitales de alta resolución. También se incorporaron equipos con los que ya se contaba, como interfaces de digitalización de audio y escáneres de micropelícula. Con respecto al almacenamiento, de resguardo y preservación de los objetos digitales, se seleccionó un sistema tipo NAS con una configuración híbrida de discos mecánicos y de estado sólido y con una estructura de seguridad RAID 5, esto con la finalidad de minimizar los riesgos por pérdida. Actualmente se está migrando todos estos objetos almacenados en formatos
de CD y DVD generados en proyectos anteriores en esta biblioteca. Adicionalmente, se adquirió un gestor de metadata y objetos digitales con el que se socializan nuestros acervos digitales. Para ello, se migró el catálogo electrónico a esta plataforma que se encuentra en proceso de implementación. Como se ha visto ante las diferentes vicisitudes que se han presentado, se ha logrado minimizar el riesgo de pérdida de acervo digital. Sin embargo, queda trabajo por hacer. Los retos para cumplir en el mediano y en el largo plazo son mantener actualizados y difundir los lineamientos para su aplicación en el instituto. Estos lineamientos hoy en día son un punto que se está trabajando y en las diversas instancias del INAH, para que se apliquen los criterios apropiados para el procesamiento y conservación de los objetos digitales. Concientizar a la comunidad del instituto la conveniencia del uso de las normatividades dirigidas al objeto digital con el beneficio de la conservación de nuestro patrimonio cultural. Esto a través de foros, capacitaciones y otros medios de difusión. Mantener actualizados los sistemas de almacenamiento a través del mantenimiento de los equipos, a fin de preservar en condiciones óptimas los objetos digitales, mantenerse a la vanguardia de los avances que en su momento de ser necesario poder migrar a las nuevas tecnologías. La actualización y migración del almacenamiento de los objetos digitales con la periódica revisión en cuanto a formatos de almacenamiento para prevención de la obsolescencia del objeto digital y su consecuente pérdida. ¿A qué problemática nos enfrentamos? Como todo acervo, y estamos hablando también del análogo, la conservación siempre va a tener un costo. Áreas climatizadas, fumigación, personal especializado en conservación, etc. El acervo digital no es ajena a esta problemática, por lo cual la prevención de la pérdida de datos debe ser planeada con el fin de contar con los recursos necesarios para su constante actualización y mantenimiento. Como podemos ver durante nuestra experiencia en la biblioteca, hemos iniciado desde cero desde hace ya bastante tiempo y hemos logrado a través de constantes revisiones, migraciones, y estar al pendiente de los cambios tecnológicos para poder lograr mantener nuestros objetos digitales. Hemos logrado conformar un enorme acervo de objetos digitales que en su momento estaban dentro de los CDs y no eran de fácil consulta. Para nosotros, eso también es un tipo de pérdida de información y de acervo digital. Al no tener el acceso hacia esos, sería como tener una fotocopia digital. Por eso, la implementación de un sistema en donde ya podamos contar con el acceso al objeto digital es muy importante, de tal forma que se puede acceder a los documentos digitales en forma inmediata. Para concluir, les he de decir que los acervos digitales son dinámicos y que la implementación de políticas y lineamientos institucionales adecuados van a lograr minimizar los riesgos y la obsolescencia y la posible pérdida de los acervos digitales. Muchas gracias. Estimado Miguel Ángel, pues a nombre de todos y también a Alicia, un aplauso. Es muy interesante lo que nos acaba usted de compartir. A mí me llama algo la atención, y es que en algún tiempo yo estuve como buscando códices, y me acuerdo que había códices que estaban digitalizados por los investigadores o las personas que habían tenido acceso, y de repente desaparecieron todas las ligas estos códices. Era un congreso de historia y de antropología, y después vi este disco compacto, tuve la oportunidad de conocerlo, y me parecía como maravilloso. Pero justamente lo que usted nos está diciendo, y que también nos comentaba la maestra Alicia Barnard, es cómo eso se convierte en algo con un pensamiento a largo plazo, que sea integral, que además permita ver cuál es el origen de la obtención de estos objetos, para que justamente sean registrados como una cadena de custodia. Esa palabra
sería bien interesante que posteriormente la pudiéramos comentar. Esta cadena, por ejemplo, que se ve tan claro en el trabajo que usted ha hecho, decir, los tenemos en custodia. ¿Cómo hacemos para que generaciones futuras los puedan comentar? Ya tenemos en el chat felicitaciones para todos ustedes, por supuesto para la doctora Barnard, también para Miguel Ángel, ya están llegando felicitaciones y preguntas que nos vamos a permitir hacer al final de las presentaciones. Ahora me voy a permitir presentar y darle la palabra al doctor Juan Bouchat Márquez. Él, como ustedes saben, además de ser un querido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado, pues es ingeniero industrial especializado en sistemas, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo el grado de maestro en bibliotecología y posteriormente el de doctor en bibliotecología también por la UNAM. Él es catedrático desde hace más de 33 años en la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador titular C del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IBI, donde labora desde 1993. Junto con su labor académica dentro de la UNAM, él ha sido director de sistemas de la Dirección de Servicios de Cómputo Académico, director del Centro de Información Científica y Humanística, director general de Servicios de Cómputo Administrativo y subdirector de Informática de la Dirección General de Bibliotecas. Además, es miembro del Consejo Asesor de Cómputo por más de 19 años. Él se ha desempeñado como asesor en tecnologías de información y comunicación, bibliotecas y archivos en diversas instituciones, como el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, CAN, la Universidad de Colima, el Colegio de México, Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología y el Instituto Nacional Electoral y el Registro Nacional de Población. Él, pues, tiene una amplia trayectoria como docente, 160 cursos a nivel nacional e internacional, es toda una trayectoria, autor de múltiples publicaciones, artículos, páginas web, bancos de datos en línea y ha editado más de 30 discos compactos. Ha participado en, pues, también una gran cantidad de eventos, más de 250, y también ha sido presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios durante 2 años. Del 2008 al 2012 ha coordinado el Grupo Mexicano de Investigación Internacional Interpares, del que ya nos habló Alicia antes, y acerca de la preservación archivística digital confiable y a largo plazo. Y de 2012 a 2018 coordinó el grupo latinoamericano de este proyecto de investigación internacional. Estimado doctor, pues, por favor, si gusta compartirnos lo que tiene preparado para el día de hoy, estaremos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias también al Seminario de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Me da un gusto regresar a este evento nuevamente para compartir con ustedes algunas experiencias. Voy a compartir mi pantalla. Voy a hablar de 2 temas. Uno, de preservación digital, porque es el tema del seminario central, pero específicamente de seguridad informática, porque es el tema que me pidieron específicamente que hoy desarrollara, y un poco hacer unas reflexiones entre estos 2 conceptos, preservación digital y seguridad informática. Entonces voy a hablar de los 2. Un poco, aquí va un spoiler: preservación digital y seguridad informática no son sinónimos, entonces por eso vamos a ir dilucidando. La primera parte entonces va a tratar de preservación digital. Yo normalmente hago una contextualización para que las personas que no están al tanto de todos los conceptos, etcétera, de la preservación digital lo tengan. Puede sonar un poco repetitivo, pero me gusta que todo el mundo tenga la misma base. Lo bueno es que ya Alicia me ayudó mucho, ya hizo bastante de la tarea y entonces me voy a poder ir más rápido con todos estos conceptos y para irme más rápido hacia la parte de seguridad informática. Y también que algunas de las abstracciones que se van a hacer aquí unas con un pie en bibliotecas y otras con un pie en archivos. Uno, porque el seminario es de la red de bibliotecas, pero el Poder Judicial de la Federación, realmente su principal materia prima de preservación son archivos. Entonces, por eso tienen que verse un poco los 2 campos para poder tener un panorama general. Rápidamente entonces entro y me voy rápido en las cosas que ya se vieron. Primero, preservación digital. ¿Por qué?
La obsolescencia tecnológica, el problema que hace que a corto plazo los documentos digitales, los archivos digitales, ya no sean accesibles. Esto le pega directamente. Y para preservarlos, el principio básico de la preservación digital dice, para preservarlos tienes que cambiarlos de tiempo en tiempo. Si los dejas sin tocar, sin mover, exactamente iguales, sin hacerles nada a la vuelta de los años, la obsolescencia tecnológica los hace inaccesibles. Hay que cambiarlos. Pero cuando se cambien, a pesar de esos cambios, debemos poder garantizar que se mantienen auténticos, íntegros, exactos, confiables. Ese es el gran panorama de la preservación digital. Cambiarlos para preservarlos debido a la obsolescencia, pero manteniéndolos confiables. La obsolescencia, ok. Sin tratamiento, las cadenas de bits, los sistemas operativos, los equipos, etcétera, se van quedando obsoletos y pierden accesibilidad. Ese es el principal problema. De hecho, ya acaban de mencionar en la ponencia anterior cómo pues, estos formatos del PCX, el PhotoCD, etcétera, precisamente la obsolescencia tecnológica que los empezaba a poner en riesgo. La permanencia, un atributo que deseamos, es que se mantengan los documentos dentro de sus soportes. Si se mantienen ahí, no se destruyen, no se dañan, tienen permanencia. Pero ojo, la permanencia no es lo único, necesitamos que sigan accesibles. En el caso que se comentó de los códices, etcétera, había permanencia, los documentos estaban allí, estaban en un formato PSD, etcétera, pero ya no había accesibilidad precisamente debido a la obsolescencia. ¿Por qué? Vigencia de los soportes, sistemas operativos involucrados, programas, aplicaciones o formatos. Aquí les pongo una alegoría de soportes que ya pues están totalmente en desuso. La información está, por ejemplo, en las tarjetas de cartón, prácticamente la información es inamovible, permanece y ahí está perfectamente perforada y grabada, pero hay un problema de accesibilidad. Lo mismo sucede en cintas, la historia de los sistemas operativos, la historia de los disquetes, discos láser, etcétera. Además de permanencia y accesibilidad, deseamos disponibilidad. La información debe de ser encontrada y accedida, si no, no sirve. Que esté guardada pero que no esté disponible, no sirve. Confidencialidad, hay que mantener ese atributo. Muchos de los archivos, sobre todo archivos que involucran datos personales, cuestiones confidenciales o clasificadas, requieren de estos elementos de confidencialidad y privacidad que debemos cuidar. Y la autenticidad, es decir, la información tiene ciertos ingredientes que la hacen seguir siendo considerada auténtica. Entonces, para lograr esos atributos debemos otorgarles estabilidad, ¿sí? Que sean estables y que tengan seguridad informática. Si se fijan, son dos atributos que debemos de cuidar, mantener dentro de los que ya habíamos mencionado. La parte de darles estabilidad implica que sea conservado estable su forma, estructura y contenido, y que tienen información que ayuda a verificar esa identidad, esa integridad, esa autenticidad. Y en cuanto a la seguridad, al atributo de las seguridades, se han protegido de acciones no autorizadas y se han protegido de pérdida o corrupción, daño, sustracción accidental. Si se fijan, entonces hay que darle ciertos atributos y que son diferentes. Una cosa es estabilidad, otra cosa es seguridad. Y me voy a referir a ello más adelante. Y aquí están ciertas características de los documentos digitales que fueron establecidas en el proyecto Interpares. Abajo hay lecturas y donde dice el contenido, estructura y forma en un documento digital ya no están entrelazados, pueden no estar ni siquiera en el mismo fichero. Un texto por un lado, imágenes por el otro, metadatos en otro fichero, otro computador e inclusive en otro continente. Son estructuras que ya no están entrelazadas, pero todos tienen tres elementos que precisamente fueron definidos por Ken Thibodeau, que ya lo mencionó Alicia, fue el director de los archivos electrónicos de NARA, el sistema de archivos de los Estados Unidos, y él definió que los documentos, los objetos digitales tenían tres elementos fundamentales, que era el objeto físico, las cadenas de bits, los soportes, etcétera, los objetos lógicos, es decir, los programas y las aplicaciones que pueden ser reinterpretados para que vuelvan a reconstruirse, y el objeto conceptual,
¿qué es lo que nosotros identificamos en un documento? Que se vea como un códice, que se vea como un acta de nacimiento, que se vea como un oficio. Esos son los elementos del objeto conceptual que tienen que ser mantenidos para que se siga viendo pues como un documento. Y rápidamente, y esto espero que ayude a contestar una pregunta que habían hecho en la sesión, en la mesa anterior, que decía, ¿y qué es conservación y qué es preservación? Nosotros normalmente sí hacemos una diferenciación de la conservación y la preservación, que esa diferencia también de lo que se usa en documentos, papel, tradicionales, fotos, negativos o monumentos. La preservación digital tiene que ver con el contenido, o sea, se preserva el contenido del documento, ¿sí? Su alcance siempre es el largo plazo. Se conservan, por tanto, los objetos lógicos y los conceptuales, estos que había yo hecho referencia anteriormente. ¿Y qué es la preservación documental digital? Aquí está la definición: conjunto de principios, políticas, reglas, estrategias que rigen la protección del contenido, reitero, intelectual, la estabilización física y tecnológica de los documentos, para lograr en ellos una secuencia de existencia a largo plazo, continua, perdurable, estable, duradera, ininterrumpida, inquebrantada. Se preservan los contenidos estabilizándoles, dándoles estabilidad. Y la conservación tiene que ver con soporte y forma principalmente del documento digital. Su alcance es el corto, mediano plazo, ¿sí? Y se conservan los objetos físicos, acciones tomadas para anticipar, prevenir, detener o retardar el deterioro del soporte de documentos digitales con objeto de tenerlos permanente en condiciones de usabilidad y su estabilización tecnológica, reconvirtiéndolos a nuevos soportes, a nuevos sistemas, a nuevos formatos, para garantizar la trascendencia de sus contenidos. Esas son entonces las principales diferencias que se han establecido con respecto a estos dos conceptos. Se conservan los soportes, formatos y cosas así para darles una estabilidad a corto, mediano plazo. A mí no me interesa conservar un CD por 100 años. O sea, el que dure 100 años eso no me tiene absolutamente sin cuidado. Tengo que conservarlo lo suficiente como para que la información esté ahí, no se pierda, tenga permanencia, pero en un determinado momento yo sé que lo voy a tener que cambiar a otro soporte más fresco, más nuevo. No me interesa que dure 100 años, me interesa que dure lo suficiente para que sus cadenas de bits puedan ser ahí protegidas y en un determinado momento cambiadas para preservar los contenidos ya en un mecanismo de preservación digital. Si se fijan, aquí hay unas definiciones de preservación digital, una en general de Conway, que fue el primero que dijo que el mundo digital ya transforma el concepto de preservación, que ya no consiste en proteger la integridad física de los objetos, sino la producción y mantenimiento de los objetos cuya integridad intelectual es su principal. De ahí nace toda esta teoría. Aquí hay una definición de la ALA, o sea, para bibliotecas, American Library Association, que si se fijan, dice exactamente lo mismo. Preservación es reinterpretación exacta de contenidos autenticados a lo largo de el tiempo por medio de políticas, estrategias, acciones. Contenido autenticado, lo dice la ALA, ¿sí? Y a pesar de la obsolescencia tecnológica. Y yéndonos al mundo de los archivos, el ICA, el Consejo Internacional de Archivos, define algo muy parecido: el proceso específico para mantener los materiales digitales durante y a través de diferentes generaciones de tecnología, independientemente de dónde reside. Como ven, ya todas las definiciones tienden a ir hacia preservación de contenidos. Ok, y rápidamente, que ya también Alicia avanzó aquí y me voy a ir muy rápido en esta conceptualización. Para la gestión o para la preservación digital se requiere hacer un plan. Hay que armar un plan que tiene distintos etapas, componentes, etcétera. Un plan para gestión, un plan para preservación que se complementan, que por lo general tienen políticas. Alicia ya lo mencionó, es necesario crear políticas de gestión, políticas de preservación para que haya un adecuado marco de referencia. Estrategias: la priorización, cultura organizacional, los metadatos buenos, documentación, formatos abiertos o preservables, que ya también se habló, la interoperabilidad, las interrelaciones. Todo eso forman parte de las estrategias. Entre las estrategias ya están muchas de las que se mencionaron. No hay una sola estrategia porque cambian en función de, estamos hablando de una biblioteca, de un archivo, de un repositorio e inclusive ya museos digitales. Cambian en todas las estrategias y también depende
es un archivo que del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Histórico, etcétera. La biblioteca es una biblioteca pública, una biblioteca especializada, una biblioteca escolar. Esto va a hacer que cambien y por eso hay diferentes estrategias. Alicia ya hizo un muy buen resumen, entre ellas está el OAIS, está el DCP, está el modelo de la cadena de preservación de interpares, varias estrategias que van a cambiar dependiendo de la organización y del tipo de material. Acciones, hay que hacer un plan de inventario documental que se va a preservar, las responsabilidades, procedimientos, estándares, metadatos, capacitación, etcétera. Las herramientas, principios, estándares, normas, procedimientos, etcétera, que se van a usar, y los recursos organizacionales, o sea, las estructuras orgánicas de la institución, disposiciones legales, recursos financieros, el equipo y programas de cómputo que sí van aquí, pero si se fijan no es el todo, y los recursos humanos calificados. Esto es lo mismo, meramente en forma de un diagramita para que lo tengan en la mente y luego lo puedan revisar. Y entonces aquí está un poco la definición, qué son las políticas. A propósito de eso, hay un documentito que hizo Interpares para el ICA, una serie que se llama Los tópicos en preservación digital, los cuales tradujimos al español precisamente Alicia, Alejandro Delgado y un servidor, y los pueden encontrar en acceso abierto para tener más documentación acerca de las políticas. Aquí está todo lo de estrategias y ahí están algunas iniciativas que ya las mencionó en su mayor parte Alicia, para que puedan después leer acerca de ello, ¿sí? Y también algunas lecturas. Me voy rápido porque esto ya fue más o menos tratado, las acciones, que ya lo había yo mencionado, las herramientas, las metodológicas, que quiere decir principios, estándares, reglas, normas, procedimientos, recomendaciones, metadatos, tablas, esquemas, índices, buenas prácticas, todo lo que voy a integrar a mi proyecto de gestión y o preservación como herramientas metodológicas, y las herramientas tecnológicas que sí van, equipos, programas, sistemas, redes, etcétera. Los recursos organizacionales, ya también los hemos mencionado, estructuras orgánicas, recursos financieros, etcétera. Y ahora sí paso ya a la parte de seguridad informática, habiendo hecho toda esta reseña, paso a lo de seguridad, que es lo que me pidieron que trabajara, y rápidamente lo tratamos. Como les había anunciado en el spoiler, preservación digital y seguridad informática no son sinónimos. Estos son conceptos que tienden mucho a confundirse. En algunos lugares le dice, oye, ¿y tú tienes un programa, un plan de preservación digital? No, pero tenemos un muy buen sistema de seguridad informática, por lo cual ya no nos preocupamos por la preservación. Ah, pues que a todo dar, pero ¿qué crees? Que estamos hablando de dos cosas diferentes. Y entonces, ya preservación digital lo habíamos definido, simplemente lo pongo aquí abajo para que tengan la referencia, pero arriba pongo la definición de seguridad informática. También es un proceso establecer y observar un conjunto de estrategias, políticas, técnicas, reglas, guías, prácticas, procedimientos. Ah, ok, esa parte es igual. Sí, pero aquí el objeto cambia. Tendientes a prevenir, proteger y resguardar de daño, sustracción o alteración a los recursos informáticos de una organización para administrar el riesgo. En realidad no se habla de seguridad informática, sino de administración del riesgo, ¿sí? Para garantizar el correcto funcionamiento ininterrumpido de estos recursos. Fíjense cómo ambos son políticas, reglas, estrategias, un plan, sí, pero el objetivo de uno es estabilización física en la preservación digital, tecnológica de los documentos, de sus contenidos principalmente, mientras que en la seguridad informática, las reglas, los procedimientos, las guías son tendientes a prevenir, proteger y resguardar de daño, sustracción o alteración. Son dos objetos, dos propósitos diferentes, ¿sí? A propósito de esto, yo escribí un artículo en el año 2010, precisamente, que habla con más detalle de preservación digital y seguridad informática. Por si quieren abundar en estos conceptos, está en acceso abierto en esta liga. Y sigo. Entonces, no puede haber gestión documental digital, ni preservación digital, ¿sí? sin que esa información también esté contemplada por principios de seguridad informática, desde su mismísima creación, para que se mantenga libre de daños y pueda operar bien. Y puede ser una metodología que se usa a corto, mediano plazo, largo plazo, etcétera, pero
Entonces, si se fijan, la seguridad informática forma parte de la preservación documental digital. Además de que no son sinónimos, la seguridad informática es un ingrediente que requiere la preservación para poder estabilizar los contenidos, garantizando que no va a haber daño sobre de esos recursos informáticos. Pero como se desprende de aquí, la seguridad informática es una parte, un subconjunto de la preservación documental digital y no al revés. La seguridad informática es un complemento, un subconjunto de la preservación digital. Ni siquiera están al mismo nivel. O sea, cada una tiene una función, pero para que haya preservación se requiere que exista previa y permanentemente seguridad informática. Si no la hay, pues entonces sí, estoy preservando y estabilizando los contenidos, actualizo las tecnologías, le doy interoperabilidad, pues sí, pero en cualquier momento se puede dañar o perder la información, pues no se está preservando adecuadamente porque faltó el ingrediente de la seguridad informática. Pero esa es la jerarquía y esas son las principales diferencias. ¿Qué se considera en la seguridad informática? A diferencia de los modelos, las estrategias, el OAIS, etcétera, para la preservación, que este es su campo de acción, aquí lo que hay que ver es cuáles son los recursos o activos informáticos, a qué se considera y qué se llama en la seguridad informática amenazas, causas potenciales o de eventos o incidentes no deseados que pueden dañar, el impacto, la medida del efecto nocivo de un evento, la vulnerabilidad, debilidades que pueden tener los recursos informáticos para ser explotadas por las amenazas, el riesgo, la probabilidad de que un evento nocivo ocurra combinado con la gravedad de su impacto. Esos son los ingredientes que se manejan, que se balancean, que se estudian y que se trata de proteger en la seguridad informática. Si se fijan, los recursos y activos informáticos coinciden en las dos vertientes, pero amenazas, impactos, vulnerabilidades y riesgo son conceptos diferentes que son competencia de la seguridad, no de la preservación. Y entonces llegamos al principio básico de la seguridad informática, o como se le llama más apropiadamente, administración del riesgo. La seguridad informática no es un producto que se compra, al igual que la preservación, es un proceso continuo. Es toda una serie de estrategias, políticas, métodos, procedimientos, algo que se va construyendo y sí, lleva algún ingrediente tecnológico. Pero al igual que yo no puedo llegar a la tienda y decir, me quiero comprar un sistema de preservación digital, me vende un sistema de preservación digital, por favor, y ya me traen una computadora y un programa y ya quedó. No, es todo un proceso, toda una estructura de procedimiento la que hace la seguridad, y de la misma forma, toda una estructura de procedimiento y de procesos la que hace la preservación digital. Son procesos continuos en el tiempo, no productos que se compran. ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad informática? Y con esto ya voy cerrando el tema. Primero, el objetivo primero de la seguridad es mantener al mínimo los riesgos. Identifico los riesgos, lo que dije antes, para identificarlos sobre los recursos informáticos para garantizar continuidad de la operación. Se administra el riesgo informático a lo largo del tiempo a un costo aceptable. Usaremos toda una serie de estructuras, procedimientos, etc. Y el objetivo de la seguridad informática, que es el de nuestro especial interés, es garantizar que datos, documentos, etcétera, todos los activos informáticos de la organización mantengan su confiabilidad, conservando sus características. Entonces, a nosotros lo que nos interesa que esté contemplado en los objetivos secundarios de la preservación, de la seguridad informática, que estén contemplados los elementos que en la preservación digital nos van a garantizar todo eso. Pero si se fijan, no hablamos de lo mismo, no son sinónimos, reitero. Me interesa que la gente de seguridad informática en sus objetivos ponga cómo garantizar que datos, documentos de la organización mantienen su confiabilidad. Igual que para la preservación, para la seguridad hay que elaborar un plan, lleva políticas, lleva estrategias, acciones, recursos financieros, gente, etcétera. Todo eso hay una manera muy detallada de hacerlo. Hay metodologías, por ejemplo, para los diagnósticos de la seguridad, muy probadas como Octave, así como hay para la preservación, hay tecnologías, metodologías para los diagnósticos, y hay estándares ISO, el 17799, 27001, 27002, para cumplir con una serie de requisitos. Y ya con esto voy cerrando y entrando ya a las conclusiones para terminar el tema. Primero, obsolescencia tecnológica
es la que hace que los documentos digitales se vuelvan inaccesibles en un lapso muy corto, a pesar de que ahí estén. Segundo, debemos de cambiarlos para preservarlos, pero a pesar de eso debemos de poder garantizar con ciertas técnicas, ciertos procedimientos, herramientas, mecanismos que se mantienen auténticos e íntegros, exactos, confiables, porque les hemos conservado forma, estructura y contenido, información que ayuda a verificar identidad, integridad, etcétera, es decir, estabilidad. Y tres, se han protegido de acciones no autorizadas y de pérdida de corrupción. Les hemos dado seguridad informática, cosas distintas. Tenemos que mantener entonces ciertos de sus atributos, los que ya tenían y que queremos conservar: permanencia, accesibilidad, disponibilidad, confidencial y autenticidad. Les otorgamos para ello estabilidad y seguridad. Esto se logra a través de ciertos principios: la conservación digital, que se entiende principalmente con soportes, formas del documento, formatos, su alcance corto, mediano plazo, y la preservación, la estabilización de los contenidos a mediano y largo plazo. Obviamente hay que hacer un plan, les digo, no es simplemente se me ocurrió, no es un producto que voy y compro con un proveedor, hay que hacer un plan, obedece un plan establecido. El plan tiene una serie de ingredientes, no son nada más formatos, respaldos, cintas, protecciones, o sea, el plan tiene que contar con una serie de elementos que ya los había yo mencionado, los repito aquí: sus componentes principales, políticas, ¿sí?, estrategias de aproximación, inventario y acciones, recursos organizacionales, tecnológicos, etcétera, y computacionales, y las herramientas, procedimientos, normas, estándares, etcétera, buenas prácticas, etcétera. Entonces, un plan que se construye con todo esto, un plan de preservación, ahora sí nos asegura que los documentos digitales seguirán siendo utilizables a lo largo del tiempo, se mantienen como los queremos, fiables, exactos, auténticos, de acuerdo con los requisitos reguladores. Recuerden que los requisitos reguladores cambian, o sea, ¿qué es un documento fiable, exacto, auténtico? Depende. Estamos hablando de un documento de archivo, estamos hablando de un libro, estamos hablando de una página web. Son considerandos diferentes, pero en todos hay considerandos para decir, con esto se puede mantener confiable, fiable, exacto. Hay ciertos requisitos que se van a cumplir para cada tipo de documento. Y adherirse a todas esas buenas prácticas: interoperabilidad, formatos abiertos, formatos de preservación a largo plazo, lo que se decía que fue muy importante, aunque parece ligero. PSD es un formato que fue efímero por ser propietario. TIFF es un formato de preservación de imágenes a largo plazo perfectamente aceptado por muchos organismos internacionales, ¿sí? Y la conclusión final, ya para cerrar todo esto, entonces, la preservación documental digital es un problema que se deriva de la tecnología, pero su solución no se basa en la tecnología. No es comprando equipo, no es comprando software, no es comprando programas que se va a resolver. Se basa método, o sea, su solución siempre va a ser método, planeación, recursos humanos calificados, que eso es importantísimo, y solo en una muy pequeña proporción, recursos tecnológicos. Y con respecto a la seguridad informática, forma parte de la preservación, es un subconjunto de, es un ingrediente para, pero no es al revés. O sea, la seguridad informática es un elemento que nos ayuda a lograr la preservación, pero cada uno en su plano diferente, con objetivos diferentes. La seguridad es un complemento, subconjunto de la preservación digital. Con eso entonces cierro. Ahí está mi correo por si alguien quiere luego preguntar algo, y está el QR a mi página por si luego quieren ver publicaciones o cosas de ese estilo. Muchas gracias, reitero, por la invitación. Me ha dado mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Buen día. Muchísimas gracias, doctor, y también muchísimas gracias por compartir el acceso a sus publicaciones mediante el código QR. Tenemos varias preguntas de parte de las personas que nos están viendo por Zoom y por YouTube, pero también quiero comentarles, bueno, tenemos cerca de 11 minutos, por eso quiero pasar directamente a estos comentarios, y pensando que cada uno podría tener cerca de 3 minutos, y para después una reflexión final por parte de cada uno de ustedes. Primero quisiera preguntarle a la maestra Alicia Bernal, a la doctora Bernal, pues nos preguntan acerca de justamente esta parte del depósito legal y la preservación del patrimonio.
sabemos que van muy de la mano y también lo veo muy vinculado con esta parte del riesgo, ¿no? Cuando no se hace. Y a su vez le hacen otra pregunta sobre algo que ya mencionó, que la cacharon perfecto, que es el código abierto y por qué usted tendría algunas, pues no sé, opinión en relación al código abierto. No son fáciles, pero se las dejo para ver de qué manera nos puede contestar. Adelante, adelante. Preservación, perdón, depósito legal. Y Para los archivos no hay una condición como ese tipo. Hay un sistema de preservación en el largo plazo. No hay, o sea, la legalidad está basada en lo que nos dicen las leyes acerca de los documentos que manejamos. Es decir, por decirte algo, la ley de transparencia nos va a permitir decir qué es información pública, qué no es, qué son datos personales, qué no es. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística publica ciertos datos, pero protege los datos personales. Es decir, cada disposición o legislación te va a permitir señalar qué puedes divulgar y qué no. La ley de transparencia nos dice claramente que la prioridad es la legislación. Digo, lo que dice, perdón, la publicidad de la información. Es lo más importante que podemos manejar. Ahora bien, código abierto. El código abierto nos va a permitir tener la posibilidad de preservar en el largo plazo porque tenemos el código fuente y los gastos y costos que implica mantener en 100 años una información, pues no sé quién la soporte. Y por el otro lado, no es mi recomendación, es una recomendación internacionalmente reconocida. Utilizar código abierto, ya sea en formatos o en sistemas. De otra manera, manejar, manipular o mejorar todos los procesos que se han mencionado aquí, como que lo que dice, nos dijo Miguel, lo que nos dice Juan, imposible de hacerlo sin esto, ¿no? Y otra vez, codificaciones menos que nada para la preservación digital. O sea, las codificaciones no ayudan para nada. Yo creo que eso es lo que puedo decir para dejarles los otros minutos a mis colegas. Gracias de nuevo por la invitación a los organizadores del evento. Lupita, me dio gusto verte. Ay, a mí también. Sí, justamente creo que esta pregunta, por tu respuesta, creo que también aplica mucho a lo que nos comentó Miguel Ángel. Es decir, esta parte del depósito legal y la preservación, que él lo trató de una manera así, bueno, ya el patrimonio cultural de México. Y también, además de esta pregunta, don Miguel, quisiera que nos dijera, en estos términos, ¿cuánto tiempo, cómo planear, ¿no? Dado que lo que nos mostraste fue como un estudio de caso de cómo planear, cómo hacer esta planeación del cambio en formatos, en políticas, en dispositivos, en tecnología. Adelante, Miguel Ángel, si eres tan amable. Perdón, bueno, los cambios y todas las experiencias que nos llevaron durante todos estos años, nos lleva a que la planeación es el punto principal, como bien mencionas, Guadalupe. Se tiene que planear desde el planteamiento del proyecto de su nacimiento hasta cómo irlo llevando a través de los años. Los años nos han llevado y nos han indicado que los cambios en cuanto a plataformas, en cuanto a formatos, son muy dinámicos. Así, la mejor forma de poder atacar este problema es poder socializar, en este caso con nuestros compañeros en el instituto, todos los lineamientos y todas esas normatividades de lo que nos ha hablado la doctora Alicia, el doctor Juan, los ISOs, todo lo que se genere localmente para poder llevar de la mano con el crecimiento del acervo. En muchos de nuestra experiencia, perdón, hemos encontrado que no llevar una buena planeación lleva al triste desenlace de la falta de accesibilidad a la información. De nada sirve, como bien decía el doctor Juan, que si tenemos un gran acervo no tengamos acceso. Es importante tener el acceso. Lo comentaba en su momento, si no hay acceso para nosotros también es una pérdida. De nada nos sirve tener, no sé, 50,000 discos compactos y ahí los tengo abandonados. Por lo tanto,
todos estos pasos deben ser llevados continuamente, tienen que ser revisados, tienen que ser actualizados, debe haber consenso dentro de las áreas, haciendo uso de todas las normatividades vigentes, como se nos planteaba en la primer ponencia magistral, hacer uso de todas estas normatividades internacionales que nos llevan a un buen término. Nosotros adherirnos a estas normatividades ha tenido varios frutos, como ha sido la integración de varios de nuestros acervos a memoria del mundo, porque nos ajustamos a todas esas políticas y a toda esa forma de mantener nuestro acervo digital vigente y en línea. Muchas gracias. Creo que muy interesante, efectivamente todos coinciden, hay que planear. Aquí el reto, me parece, pero ya lo veremos en otro lado, es ¿hasta dónde puedo ver? ¿No? Creo que lo que estamos viviendo ahora no lo podíamos ver en un momento dado. Doctor, fíjese que hay dos preguntas que quisiera hacerle a usted o que quiero expresar de la audiencia. Primero, en cuestiones que usted mencionó. Uno, la actualización profesional. ¿Qué debemos o qué deberíamos de poder saber los bibliotecarios, los archivistas, los informáticos, todas las personas que estamos preocupados por la seguridad informática? Y por otro lado, pues también preguntarle justamente qué riesgo tenemos de perder nuestro patrimonio cultural si no actuamos de manera contundente. Y con esto finalizaríamos, estimado doctor, adelante. Bien, bueno, uno, obviamente, como se mencionó, una de las cosas vitales en todo plan de preservación, plan de seguridad, es recursos humanos calificados, es decir, se requieren bibliotecarios, archivistas, ingenieros, etcétera, que estén conscientes del problema y de todo esto que implica, como ven, todo esto que hablamos, implica muchas cuestiones, procedimientos, estándares, buenas prácticas, modelos, estrategias, políticas, que tienen que estar en la mente de las personas que van a hacer el plan y que van a operar precisamente este proceso de la preservación digital. Es muy, muy importante. Esto normalmente no es algo que nos lo enseñaron en la escuela, o sea, las escuelas de archivistas, de bibliotecarios, pues cuando nos dieron preservación y cuando nos dieron conservación, pues hablaban de que el papel y la temperatura y la acidez, etcétera. Poco se ha tratado esto. El punto ideal es que ahorita hay muchísima información, hay muchas cuestiones de educación continua. El gran secreto de esta formación hoy en día, al margen de que en algún momento se empieza a dar con más profundidad en las escuelas, es la formación, la educación continua. Hay muchos cursos, talleres, diplomados, etcétera. De hecho, la maestra Barnard y un servidor dimos no sé si fue el primer diplomado sobre preservación digital que se dio en el país, ya hace como 10 años, que fue todo un éxito y se me hizo completísimo. Y a raíz de ese se han disparado y se siguen dando, la maestra Barnard sigue participando en muchos de estos diplomados, que son la manera ideal, esta educación continua de seguir y de formarse. Los bibliotecarios, los archivistas, que se quieren formar en preservación digital y que deben de hacerlo si van a trabajar en eso, pues lo principal ingrediente es la educación continua. Y lo segundo es algo que no es nada nuevo y que existe durante mucho tiempo, es leer, estudiar, o sea, qué se ha escrito sobre todos estos estándares, todo esto. Yo simplemente puse ahí un puñado de referencias bibliográficas, la maestra Barnard puso otras, o sea, gran cantidad de información, esto que se hablaba, cómo hacer políticas para archivos de preservación, cuáles son los estándares, cuáles son las buenas prácticas, detalles tan pequeños como el formato PDF A1, que es el formato recomendado para textos en PDF para preservación digital, no el PDF normal. PDF A1 es un estándar y es un estandarizo. Existe el estándar, existe la recomendación, 1001 organismos dicen, si usted va a guardar cosas en PDF, use el PDF de preservación. Está el estándar y está la recomendación. Muy poca gente está al tanto de decir, bueno, voy a leerlo, y para ver de qué se trata y por qué lo están recomendando. Y una cosa tan pequeña como esa tiene repercusiones muy importantes a la larga. El gran secreto aquí, yo para resumir diría dos cosas. Uno, formación continua, o sea, el seguir estudiando, el seguir buscando estos cursos, talleres, etcétera. Y dos, leer y seguir leyendo, actualizarse. La actualización son temas que en los últimos 30 años se han reescrito 3 veces. Lo que estamos hoy hablando
Hace 30 años era una historia, hace 20 era otra, hace 10 era otra, se ha vuelto a reescribir 3 veces. Entonces hay que leer y actualizarse. Ese es en cuanto a la parte. Y luego lo de la pérdida del patrimonio precisamente tiene que ver mucho con la conciencia. Es decir, si no estamos conscientes de la importancia de nuestro patrimonio, y ahora digital en buena medida, que está en bibliotecas, está en archivos, está en repositorios, fonotecas, fototecas, un sinnúmero de instituciones que ahora tienen esa información y la quieren digitalizar, pues se va a perder, y lo importante es hacerlo, pero como mencionó Miguel Ángel, hay que hacerlo correctamente desde el principio y con un plan. Si nomás es al tuntún, a la larga le trabajó uno mucho, le metió dinero y dice, uy, tengo algo que no me sirve y que tengo que reconvertir. Un buen plan, hoy en día que le meta uno dinero y recursos, le va a ahorrar a uno 10, 20 dolores de cabeza en pocos años. Por eso yo hablaba de la importancia y todo ese esquemita y el diagrama de hacer un plan de preservación digital, un plan de gestión digital, por decir, ¿y qué recomiendan? ¿Y cuáles son los estándares? ¿Y cuáles son las buenas prácticas? ¿Y qué dice ISO? ¿Y qué dice UNESCO? ¿Y qué dice la ICA? ¿Y qué dice la ALA? ¿Y qué dice la IFLA al respecto de todo esto? Pues leer, enterarse para poder construir un buen plan. Excelente. Creo que con esto que nos recomiendan, primero quiero que nada agradecerles a partir de sus currículas y de las normas y toda su exposición, creo que podemos tener una lectura dirigida, porque muchas veces podemos tener mucha información, pero creo que con lo que ustedes nos comparten el día de hoy podemos saber hacia dónde y por dónde. Claro, nos haría falta estar en este taller, espero que próximamente lo vuelvan a dar y que podamos estar publicitándolo, estar presentes, porque es un tema que sin duda alguna nos va a causar o sea, estamos teniendo un parteaguas, ustedes ya lo dijeron desde el curso que dieron, pero ahorita estamos en un momento de reflexión y de replanteamiento de todo nuestro trabajo. Les agradezco muchísimo todo su trabajo, les agradezco, y pues estamos terminando esta mesa. Les agradezco a todos los que nos siguieron en esta mesa y estaremos pendientes de todo lo que nos compartan posteriormente. Le regreso la palabra a África Barrales, estimada, y le doy mi agradecimiento por sus excelentes participaciones. Listo, muchísimas gracias, doctora Vega. De verdad, muy interesante todos estos planteamientos. Yo me quedo con la recomendación del doctor, leer y actualizarse completamente para reflexionar. Y bueno, pues queremos agradecer la participación de cada una de las y los integrantes de esta mesa redonda, así como a todas las personas que nos acompañaron. Enseguida se va a llevar a cabo un breve receso. Les invitamos a acompañarnos a la siguiente mesa redonda intitulada Repositorios institucionales para la preservación de la información, la cual va a iniciar a las 12:55 horas. Chequen bien el acceso. La siguiente mesa se encuentra en el botón denominado Mesa Redonda 12:55 en el menú de la sala 2 Rafael Cauduro de la plataforma de la Feria Internacional del Libro Jurídico. Les esperamos en unos minutitos más. Gracias.